Hola, hola, culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Bueno, primero de todo, espero que estéis muy bien y ojo porque Javier Miguel ha dado una noticia creo que bastante bomba hoy y es que el Barça ha dejado todo cerrado para incorporar a Víctor Roque, ese delantero centro del Atlético Paranaense que vendría para ocupar la posición de sustituto de Lewandowski para empezar a formarse a la sombra del gran delantero polaco para, quién sabe, ser ese gran 9 del Barça del futuro. Vamos a comentar porque creo que es un jugador muy interesante. Antes de nada, no te olvides de darle un fuerte like al vídeo y de suscribirte al canal para no perderte ningún contenido de Gallina de Piel. Bien, antes de nada, vamos a ver la noticia que decía Javier Miguel en el diario AS y es que gracias a Deco, que ha movido toda esta operación, el Barça se ha asegurado la contratación de Vitor Roque si finalmente conseguimos generar ese fair play necesario. La operación sería de 40 millones de euros para el Atlético Paranaense, que se pagarían en unos 3 plazos y como el jugador firmaría por 5 temporadas, la amortización del fichaje sería bastante poca, alrededor de unos 8 millones de euros. Si le sumamos también un salario que podría estar ahora mismo, Vitor Roque, si no me equivoco, cobra 300.000 euros aproximadamente. El salario en el Barça estaría entre los 2-3 millones de euros brutos. Recordemos que es un chaval muy joven de 18 años. Por lo tanto, más o menos deberíamos de liberar unos 12-13 millones de euros para poder inscribirlo, lo cual solo con los cedidos creo que deberíamos de ser capaces de hacerlo. Habrá que esperar a que sea oficial una vez esté esas salidas hechas para poder inscribirlo, pero vamos, atado y me parece realmente una buena operación, ¿eh? Son 40 kilos, es decir, es pasta para un chaval de 18 años, no nos engañemos, pero también hay que decir que el mercado está como está. Si no, fijémonos en el Real Madrid, cuando fue a fichar a Vinicius con 18 años, pagó 55 kilos, pagó 50 por Rodrigo, ha pagado 60 por Endrich, que tiene 16 años. Por lo tanto, ya sabemos, el mercado está así y creo que 40 millones de euros por un jugador que apunta a las maneras que apunta Víctor Roque, creo que puede llegar a ser una buena inversión. Ahora bien, vamos a hablar del jugador, porque se ha hablado mucho de Vitor Roque, pero ¿cómo juega? A ver, yo lo he estado viendo en algunos partidos que he podido ver un poquito cuando he tenido tiempo libre, porque la verdad que últimamente voy derrapando, pero sí que ya hace un tiempo que lo he estado observando. Creo que es un jugador interesante. Me recuerdan algunos movimientos a Luis Suárez. Por ejemplo, eso de cuando tiene la marca del central, pues le pone el culete para poderse ganar el espacio. Y eso sí, es un tío muy rápido. Vitor Roque es rápido, es muy rápido de movimientos, es técnico y es un cañonero. Tiene un zapatazo espectacular y realmente tiene goles de todos los registros, ¿eh? De picadita por encima del portero, chicharro por la escuadra, colocadita al palo largo. Tiene mucho registro, es un goleador. Es un goleador. Sus cifras en el campeonato brasileño son bastante buenos y quizás el punto más débil ahora mismo sería el remate de cabeza. No es un jugador muy alto, si no me equivoco está en el 1,78 m, tampoco no tiene una grandísima envergadura, pero bueno, ya sabemos que no hay nada como pasarse por el gimnasio del Barça y poder ganar un poquito de cuerpo en ese sentido. Dicho esto, lo que sí que es interesante de Vitor Roque es que es un jugador bastante asociativo. Cuando viene a recibir, por ejemplo, el balón lejos del área, es un jugador que aguanta bien el balón de espaldas, que puede asociarse perfectamente con los extremos, con los interiores, es un jugador bastante asociativo y que además cuando cuando arranca en zancada, realmente es bastante imparable. Va directamente a portería, es un jugador habilidoso, por lo cual tiene recursos técnicos para poder driblar a un par de jugadores y desde la frontal la enchufa y vamos, sin problema. Obviamente, el tema de Vitor Roque estará como todo. Pues es un jugador que viene de otro campeonato diferente, la primera vez que estará en Europa y tendrá que adaptarse. Y además, no va a un equipo cualquiera, va al Barça. Va al Barça, que ya sabemos que tenemos un juego muy particular. De hecho, hubo mucho debate en el momento que se fichó a Luis Suárez de si se adaptaría o no.
y el resultado creo que todos lo sabemos. Yo no tengo ninguna duda de que los buenos jugadores se adaptan. O sea, los buenos jugadores al Barça se adaptan. Y más si al lado tienes a un Pedri, a un Frenkie de Jong, a un Dembélé. Si tienes a buenos jugadores, vamos, vas a lucir. Eso no tengo ninguna duda. Y además, el jugador apostado por el Barça, Vitor Roque, tenía propuestas muy interesantes de la Premier League, que probablemente hubiera sacado más pasta, probablemente hubiera tenido incluso un rol más importante, pero creo que toma una buena decisión de venir a la sombra de Lewandowski. Primera, porque Lewandowski tiene ya 35, 36 años, por lo tanto, ya tampoco no le queda mucho más recorrido, sería 1 o 2 años y el jugador puede ir creciendo sin tanta presión a la sombra de un crack. ¿Vale? En este caso sería un poquito más o menos lo que hizo el City con Julián, pero a diferencia de que Julián, su rival o su competidor, Haaland, tiene 20 años, por lo tanto lo tiene más chungo jugar a largo plazo Julián, y aquí Vitor Roque sería una transición de 1 o 2 años. Por lo tanto, me parece muy inteligente la jugada del jugador, ¿no? De haber apostado por el Barça, porque realmente si lo hace bien, si se adapta bien y aprovecha los minutos, puede tener bastante recorrido en el equipo. A ver, se habla que puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de ataque en un 4-3-3. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que en derecha no puede jugar. De hecho, sí que ha jugado algunos partidos ahí en el campeonato brasileño, pero a ver, Vitor Roque es un 9, es un delantero centro y ahí es donde debe jugar. No es un jugador que en banda pues pueda tener la habilidad de hacer lo que hace un Dembélé, ¿vale? O lo que exige un extremo del Barça, que es encarar, encarar, encarar. Vitor Roque, cualidades, pues te puede retener muy bien el balón de espaldas a los centrales, es muy rápido en el giro, tiene un cacao brutal, para mí eso es increíble, ¿eh? Realmente cuando carga la pierna tiene un bazooka ahí del copón, ¿eh? Y eso es muy interesante porque te da buena definición, aparte es un tío que tiene olfato, lo que le he estado viendo es, intuye muy bien siempre dónde va a ir la jugada, si tiene que atacar al primer palo, al segundo, es un delantero también oportunista y que además te ofrece ese disparo también a la media distancia, que es muy interesante porque nosotros en el Barça, desde fuera del área, el único que chuta es Dembélé y normalmente el balón va a la cuarta gradería, por lo tanto es interesante que venga un jugador con ese recurso también. Vitor Roque, esta temporada en el Atlético Paranaense, entre todas las competiciones, ha jugado 25 partidos, ha marcado 10 goles y ha repartido 5 asistencias. Ojo que eso también es importante. Es un jugador goleador, pero como decía antes, es un jugador que tiene mucha capacidad de asociación y eso en el Barça es clave. El Barça no juega con un delantero 9 desconectado del juego y que se busque la vida. No, que también lo puede hacer Vitor Roque, porque es un jugador que tiene, repito, cuando arranca realmente tiene la capacidad, porque tiene bastante potencia de poder realmente hacerse las jugadas solos. Y eso es muy importante también, porque el Barça normalmente todo va a pasar por un juego coral, pero ya sabemos que hay momentos en los cuales el partido pues no va por donde tú estás queriendo y realmente Vitor Roque es un jugador que él mismo se puede crear una jugada y eso es lo que tiene un jugador determinante. Repito, tiene muy buena pinta, tiene buena pinta. Además, va a tener el tiempo en el Barça para poder desarrollarse, porque no va a tener la presión de tener que jugar ya titular y rendir porque está Lewandowski ahí. Y si Xavi ha dado el ok, entiendo que es porque tiene un plan con él. Y si el plan es ir dándole minutos, me parece una contratación sensacional. En el caso de que te salga bien, fantástico, porque tendremos un delantero centro para los próximos 10 años. En el caso de que te salga medianamente bien y al final pues no apuestes mucho por él, bueno, siempre va a tener mercado porque seguro que es un jugador, es que estoy seguro que es un jugador que va a llegar y va a marcar goles. Tiene el gol bastante en la sangre. ¿Y esto qué significa? Pues como decíamos antes, yo creo que con la marcha de los cedidos será suficiente para poder inscribirle, por lo tanto no creo que demore mucho la oficialidad de su fichaje, pero desde luego que pone en jaque, ya sí creo que esto queda Ansu Fati. Creo que esto ya es un mensaje importante para Ansu Fati porque la única opción que le veía yo a Ansu era quizás hacer esta función de 9 suplente, porque en la banda ya vemos que Ansu, sobre todo después de la lesión, ha perdido un poco de frescura, ¿no? Y ahí el Barça creo que va a apostar por otro tipo de jugador. Pero bueno, en fin, lo iremos viendo, ¿eh? Porque el tema de las salidas, ya os digo que esto se va a cocer a fuego lento. Sí que quiero saber qué opináis vosotros, si lo habéis visto, si lo habéis seguido, todos estos brasileños
que nos veis o no, aunque no seáis brasileños y sepáis, habéis visto a Víctor Roque, sí que os agradezco si me ponéis vuestras opiniones sobre él. Sobre todo, no te olvides darle un fuerte like al vídeo, suscríbete al canal si no estás y como siempre, saludos y Forza Barça.